Buenos días, muy buenos días. Hoy es 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre del año 2020. Martes. Usted Digo, que quiere, martes, usted como que martes, quiere que la martes. semana se acabe rápido, profesor. Sí, definitivamente que sí. Lo que pasa es que el lunes fue muy intenso. Fue intenso. Sí. Hoy es martes, casi ni te embarques. Ni de uno más uno te apartes. Hay muchas informaciones en la palestra, una de ellas sigue siendo el presupuesto, ¿cómo que le llaman? La reformulación del presupuesto que haya mandado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que tiene, entre otros puntos polémicos, o el principal punto polémico, el recorte que se le hace, el cambio de partida desde el Ministerio de Educación hacia otras áreas gubernamentales. Esto ha encontrado resistencia tanto en el mundo político opositor como también en organizaciones sociales, en los medios periodísticos. Mucha gente que piensa que en educación se necesita más recursos para cumplir con la función. Y sobre todo, el presupuesto se ha enviado, Millicent, en un momento en que haya prestos para iniciar el próximo año escolar, y esto ha traído a relucir una serie de obstáculos que aún no se han vencido en el ministerio, como es el hecho de terminación de escuelas, muchas escuelas paralizadas, no vienen desde ahora, no fue un tema que ocurrió ahora, pero han pasado 2 años ya de este gobierno y debió estarla. Algunas de estas construcciones que se abandonaron, también se perdieron los expedientes de todo esto, y otras se sabe que hubo ingenieros que la paralizaron porque no le pagaban, porque habían conflictos en cuanto al presupuesto de las mismas. El tema es que ha pasado mucho tiempo sin que esto se resuelva. Y la urgencia de que el año escolar comience. Recuérdense que perdimos 2 años, señores, de educación presencial. Sí, por la pandemia. Por la pandemia. Entonces hay muchas expectativas con relación a este año que comienza. Debió de comenzar ya, porque ese retraso tampoco se explica, aunque hayan cambiado el ministro. Es un retraso injustificable o inentendible, porque será el 19 cuando comenzará la docencia en las escuelas públicas. Ya los colegios comenzaron. Sí, los colegios privados ya va para su segunda semana de docencia, ya tú sabes. Mira, para mí realmente es cuestionable el que en educación haya más de 4.000 millones de pesos sin ejecutar. Esa es la decisión, es la razón principal por la que se está reasignando ese monto. Pero cuando uno ve lo que está pasando en educación, y aquí en Uno Más Uno tenemos ya 2 semanas consecutivas evidenciando cada situación, uno se pregunta, pero necesidades hay, Adalberto. Tú ayer mencionabas algunas escuelas, hoy el periódico Hoy trae el caso de 2 particulares, una que está en Cancino y otro el Liceo San Francisco de Asís en las Américas, que da pena porque los niños están cogiendo clases, Adalberto, en una casa que han alquilado y han dividido por niveles, inclusive han tenido que establecer hasta 3 tandas, porque ese es uno de los liceos, de los tantos que tú has mencionado, que no se han construido. Entonces, yo lo decía el otro día y lo reitero, creo que en educación ha faltado mucha gerencia, porque a diferencia de otras carteras, no se puede decir que es un tema de falta de recursos. Cuando hemos analizado la nómina en general de educación, hemos visto que más del 60% del gasto se va justamente en actividades de gasto corriente, actividades administrativas, 62%. 70 y pico ya. 70% ya. Se va en recursos humanos. En recursos humanos, pago de nómina. Exactamente. Entonces, creo que es un momento en el que la sociedad dominicana tiene que hacer el mayor esfuerzo para girar hacia la calidad. No es lo que gastamos en educación solamente, que eso fue una conquista del pueblo dominicano, es cómo se gasta. El tema de la calidad aquí lamentablemente brilla por su ausencia. El mismo Ministerio de Economía ha dicho que aquí más del 60% de los niños y niñas menores de 10 años no comprenden lo que leen, Adalberto. Sí, la calidad, eso está que te ha demostrado. Hay problemas ahora para las madres y los padres, los hogares. Es sumamente difícil aceptar que no haya cupo para muchos de los alumnos. La ADP ha dicho que se trata de casi 300.000 estudiantes, alumnos, los que se están quedando sin aulas,
El ministerio está buscándole algunas soluciones provisionales, como alquilar casas, lo cual ya no es nuevo, en otras ocasiones lo han hecho. Pero eso no es lo adecuado es que se planifique, se coordine. Es cierto que los primeros años de aplicación del 4% se dedicaron demasiados recursos a la construcción de aulas. Pero eso se justificaba también, hacer aulas se justificaba, porque recuérdense que parte de la reforma que se ha hecho en el sector educativo ha incluido las denominadas tandas extendidas. Así que, y en una escuela donde antes funcionaban 3, ahora además funciona una. ¿Por qué funcionaban 3? Porque había una matutina, una vespertina y una nocturna. Pero el tema... Entonces ahora no tenemos la vespertina y en muchos casos tampoco tenemos la nocturna. Entonces eso hizo que se duplicara la necesidad de espacios para albergar a los estudiantes. Esto es más grave en la educación intermedia, los llamados liceos. Sí. El que yo te hable de San Francisco, ese es un liceo. Es un liceo. Bueno, pero hay en el caso mismo de los Alcarrizos, recientemente se ubicaron 7 escuelas que estaban en esa situación. Una de ellas yo la vi personalmente, fui a verla, porque andaba cerca y quise entrar a verificar qué era lo que estaba pasando. Se trataba la del Centro Educativo José Reyes. Al lado, la José Reyes es una escuela que se ha quedado pequeña para el desarrollo del sector donde está. Entonces, al lado, el Estado inició la construcción de un edificio nuevo, paralelo, con el fin de resolver ese tema del déficit de aulas. Bueno, pues ese edificio tiene 4 años paralizado. Wow, 4 años paralizado. Después de que ya está empañetado, de que ya está edificado, de que el Estado Dominicano invirtió nuestros cuartos ahí. Entonces, como que uno no entiende cómo es posible que eso ocurra. Y ahora se convierte en un problema para la propia escuela porque ahí se penetran delincuentes, se hacen cosas. Cerca del lugar, el ayuntamiento tiene un depósito de basura. Ay, Dios mío. Son de las cosas que pasan en el país. Y esas no son demandas que necesitan mucho dinero para ser satisfechas. No. Milicen, es gerencia como tú dices, claro. Lo que hace falta ahí. Gerencia, atención, que les presten atención a las cosas pequeñas. Claro, yo creo que también hay que hacer, aunque sea una mención así breve también, al tema de la corrupción, porque muchas de estas obras son cuestionadas, los terrenos en que finalmente se comenzaron a construir esas escuelas, de igual manera los montos, adjudicaciones que sobrepasaban lo establecido por ley, y esta administración, porque hay que decir, cuando tú mencionabas el caso de la reacción de la oposición, yo me reía, porque por un lado tú tienes una oposición que en su momento no apoyó la demanda del 4% por educación, pero ahora sale y pone el pechito para hacer politiquería con este tema, que yo creo que también hay que hacer la distinción, pero también que es una oposición política, que es la que históricamente administró ese 4%, que le vendió con una propaganda abusiva, que aquí había una revolución educativa, y que lo que estamos viendo es que no hay ni revolución ni educativa, Adalberto. Entonces también hay que poner clara a la oposición de que estamos atentos y que ojalá este tema no sea víctima de esa politiquería barata. Pero casi estoy seguro, de que el presupuesto reformulado va a tener que ser requete reformulado ahora, porque ese tema de la educación es muy difícil que pase eso. Y aquí hay mucha sensibilidad y conciencia. Mucha sensibilidad, que cojan algo de ese dinero para ver si se reinicia por favor, esas obras que ya están en la fase final del sistema público de educación. Milicen, por otro lado, para mañana está convocada una marcha de médicos que cuenta con el apoyo de muchísimas organizaciones sociales, de la denominada sociedad civil. El Colegio Médico ha decidido emprender una lucha propia, a encabezar una lucha que tiene como objetivo central que se eliminen la ARS y las AFP. El tema de la ARS le toca muy de cerca a los médicos porque ellos tienen que negociar. Ya el 98% de la población tiene algún tipo de seguro. Entonces, los médicos que trabajan en el sector privado, no en el público, en el sector privado, que hacen medicina privada,
tienen que lidiar todos los días con estas instituciones, que son las intermediarias entre quienes pagamos un seguro, estamos afiliados a un determinado seguro, y quienes prestan los servicios sanitarios. Y los médicos, los laboratorios, las clínicas privadas son los llamados prestadores de servicios de salud. ¿Qué resulta? Que el per cápita, es decir, lo que le paga las ARS con la autorización de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es un órgano del Estado, y del Consejo Nacional de la Seguridad Social, lo que le pagan es muy poco en comparación con lo que ellos entienden que debe de pagársele. A tal punto que menos, en el mejor de los casos, es menos de 600 pesos por consulta que le pagan a un médico. Y los médicos especialistas con cierto renombre, conocidos en la sociedad dominicana, lo mínimo que cobran son 2,000 pesos. Hay médicos que cobran 3,000, 4,000, 5,000 y hasta 6,000 pesos por consulta. De manera que lo que le está proporcionando el seguro es muy poco. Pero como si todo eso fuera poco, la ARS son, porque no lo está haciendo el Estado, debería hacerlo el Estado, la Superintendencia de Salud, son las que establecen los costos de los procedimientos médicos. Si a ti te van a hacer una cirugía, si a ti te van a hacer un procedimiento médico, el seguro debe descubrirlo. Pero quien determina qué se le va a pagar a los prestadores de servicios son las ARS. Entonces, esto tiene irritado a los médicos. Ellos dicen que están acabando con la población. No, como quiera, porque se han hecho aumentos al per cápita y la población no ha visto los beneficios. Los médicos siguen cobrando la misma cuota, las clínicas siguen cobrando la misma cuota, el copago, el denominado copago, que es ilegal, que no está contemplado en la ley. Bueno. El copago equivale, según los estudios, diversos estudios, a cerca de un 45% de los gastos de salud, de los costos de la salud en República Dominicana, no obstante que usted tenga un seguro que tiene que pagarlo todos los meses. Entonces, ese es el drama. Los médicos están irritados por eso. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿la solución que se está proponiendo es la adecuada? No. ¿Para la población? Ni el contexto, no. Ese es uno de los temas que hay. ¿Qué te parece lo de la marcha? Bueno, lo de la marcha yo lo veo positivo, o sea, es importante. El colegio médico está cumpliendo su rol como gremio, está defendiendo los intereses, porque uno de los problemas que tenemos en este tema es que son intereses encontrados. Uno son los intereses de los médicos, otros son los intereses de los pacientes y otros son los intereses de la prestadora de servicios. Entonces, los pacientes estamos en el medio. Exactamente. Los asegurados estamos en el medio. Y no tenemos, Adalberto, quien nos defienda, porque el Estado, que es el que está llamado a jugar ese rol, el Estado parece que tiene miedo, no quiere controlar, no quiere enfrentar los intereses que hay en este tema. Ahora bien, los médicos que hagan su trabajo, el Estado que haga el suyo, Adalberto. Y yo creo que hacer el suyo tiene mucho que ver, no solamente con esa reforma pendiente a la ley 87-01, que ella misma estableció un plazo para su revisión y que no se cumplió. Tiene que ver mucho también con que organismos como el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es donde yo entiendo se trancan muchos de estos temas, tengan un mayor nivel de gobernanza, pero a favor del Estado Dominicano, porque ahí tú tienes que el sector privado, Adalberto, está muy bien representado y muy bien asesorado, con muy buenos técnicos. Pero entonces tú tienes al sector sindical, que también forma parte del consejo, y al mismo sector público con una capacidad mínima de proponer y de aprobar. El tema del veto, ¿para cuándo? Para mí eso es determinante. Entonces, como he dicho en otros temas, yo creo que la pandemia ayudó mucho a que las personas identificaran las precariedades, las limitaciones que hay aquí en el tema sanitario. En un momento también, por un tema politiquero, se centró mucho en si se devolvía o no el 30% de las AFP. Pero los problemas y los retos de la seguridad social en este país van más allá del 30%. Y yo creo que sería bueno seguir poniéndolo en agenda. Yo creo que el gobierno ha estado muy tímido. Fíjate que en el marco de la reforma del CES se formó una mesa con este tema. En el Congreso hay una comisión bicameral también que lo está discutiendo, pero yo no veo avances, lamentablemente. Milicen, tenemos que hacer una pausa para luego retornar con la entrevista en primer plano. Hoy, para hablar justamente sobre este tema con una de las autoridades en la materia. Así es. Se trata del profesor Rafael Alburquerque, quien fue
vicepresidente de la República y además encargado del gabinete social. Sí. Pero además él fue ministro de Trabajo y fue además diseñador del Código Laboral y participó también en lo de la ley de seguridad social. De manera que una persona con toda la autoridad del mundo, se me olvidó decir la trayectoria también de él, de hombre honesto, de hombre de Estado, si usted quiere, independientemente de la preferencia política que tenga. Y entonces todo esto le da mucha autoridad para hablar del tema. Lo hemos invitado porque este es un tema de palpitante actualidad. Sí, sí. Así que no se muevan, que don Rafael Alburquerque ya está aquí en el